¿no? Para que puedan repasar posteriormente. Bien. Entonces estamos viendo lo que es aprendizaje por refuerzo, hemos hecho una introducción con relación a los elementos en los cuales también se aplican ese tipo de sistemas de aprendizaje. Y vamos a hacer una introducción nuevamente con un repaso, como un refuerzo a lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, está inspirado en la psicología conductivista, este aprendizaje en los cuales siempre se tiene el concepto de recompensa, ¿no? Si haces bien, te doy un premio; si haces mal, te castigo, ¿no? Entonces, ese es el principal criterio que vamos a tomar en cuenta cuando vayamos a desarrollar los algoritmos, ¿no? Enseñarle que haga bien, ¿no? Y para eso necesita tener una recompensa. Si hace mal, va a tener un castigo, no como ustedes. Por ejemplo, con ustedes yo voy a aplicar este método, ¿no? De aprendizaje por refuerzo. No, si hacen una buena solución a un problema, les voy a poner una nota, ¿no? Que tiene un premio. Caso contrario, les voy a aplazar, ¿no? Que sería el castigo. No en todo se utiliza lo que es el aprendizaje por refuerzo. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo enseñarle a la máquina a utilizar ese tipo de algoritmos. Entonces, esta definición de Kelvin que he tomado del año 1996 nos dice que el aprendizaje por refuerzo está basado en agentes autónomos, ¿no? Que aprenden a través de la prueba y error, ¿no? Interactuados con un sistema dinámico. Esta misma definición está en el documento que les he facilitado, ¿no? El texto, solamente que el que les he facilitado está en español, pero esta es la primera definición que se tiene de lo que es el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces aquí tenemos los siguientes elementos, ¿no? Dentro de lo que es esta definición. Primero, la interacción con el medio ambiente. No necesariamente tiene que ver un elemento de interacción. Luego viene lo que es la recompensa, ¿no? Y tiene que tener un aprendizaje autónomo en base a un muestreo. Entonces, por eso que vamos a aprender a generar datos, de el cual con esos datos vamos a enseñar a nuestro modelo, a nuestro algoritmo, a que aprenda, ¿no? Y posteriormente va a empezar a resolver por sí solo los problemas. Aquí en español, ¿no? El aprendizaje desde esfuerzo es el problema al que se enfrenta un agente autónomo que aprende el comportamiento a través de interacciones de prueba y error con un entorno dinámico, ¿no? Entonces, nuevamente aquí tenemos lo que es la interacción, la recompensa, la autonomía y el muestreo, ¿no? Los cuatro elementos que tenemos que tomar en cuenta con lo que está relacionado al aprendizaje por refuerzo. Entonces aquí tenemos una gráfica, un esquema en el cual sí se ve de manera clara todo lo que hemos ido analizando, ¿no? El entorno, por ejemplo, un juego, un laberinto. Entonces, aquí está el agente, ¿no? La persona que va a realizar el proceso. Entonces, entra la acción, ¿no? Puede ir a la derecha o a la izquierda, etcétera. Entonces, en base a eso, va a ir recibiendo ya sea recompensa si, no, si llega a un lugar donde no hay salida, o va a ir en ese caso va a generar una recompensa negativa. Si encuentra una solución, va a encontrar una recompensa positiva. Entonces aquí va a ver el intérprete, no analiza si ya el resultado que ha obtenido es el adecuado, entonces va a generarse una recompensa y va a haber un cambio de estado, ¿no? Va a haber un cambio de estado. Entonces, en cada acción que vayamos haciendo, va a ir aprendiendo. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle cómo tiene que aprender el agente en función al entorno, ¿no? Entonces, si usted se fija, es un proceso cíclico que va a ir repitiéndose todas las veces, ¿no? Entonces, la forma de manejar un algoritmo, en este caso, no es muy complicado, ¿no? Solamente tenemos que definir
qué es lo que tiene que hacer el agente, qué acciones tiene que hacer, qué acciones dentro del entorno le llevan a generar una recompensa positiva, un premio en este caso, o una recompensa negativa, que sería un castigo. Entonces aquí el intérprete va a dar ya sea el premio o castigo, ¿no? Aquí, y aquí se va a reforzar el aprendizaje, ¿no? Si ha recibido un castigo, la siguiente vez que vaya por ese lugar, ya no va a ir al lugar donde genera el castigo, ¿no? Sino va a cambiar de ruta. Entonces ya ha aprendido, ¿no? Y así sucesivamente va a ir aprendiendo hasta lograr resolver, por ejemplo, este rompecabezas, ¿no? Entonces, de esa manera se genera lo que es el aprendizaje reforzado. Entonces, uno de los aspectos fundamentales del aprendizaje por refuerzo es que se resuelve el difícil problema de correlacionar acciones inmediatas con sus consecuencias a largo plazo, ¿no? Como los humanos en la vida real, esta clase de algoritmos a veces tienen que operar en un entorno de retorno demorado, ¿no? La respuesta tarda en llegar, donde puede ser difícil entender qué acción conduce a qué resultado en muchos pasos de tiempo, ¿no? Entonces muchas veces, como tarda en llegar la respuesta, puede volver a cometer el mismo error, ¿no? Es por eso que en los procesos de entrenamiento hay que indicarle varias veces que no tiene que ir por ahí, por decir, ¿no? Por esa ruta. Entonces es muy importante tomar en cuenta este aspecto. No, no es que aprende inmediatamente, ¿no? No puede volver a cometer el mismo error. Entonces, ¿cuál es el problema del aprendizaje por refuerzo? Es el entorno. Tenemos un agente que interactúa con el entorno, es el agente, por ejemplo, una maquinita, puede ser un robot. Las acciones que modifican el entorno proporcionando una recompensa, ¿no? Puede ver que una recompensa. No se conoce la dinámica de los estados. Este estado puede cambiar en función al siguiente. No se conoce. No muchas veces ustedes han debido jugar algún de los juegos que hay ya sea por internet o en su celular, ¿no? Entonces, es lo que vamos haciendo, el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Ustedes por decir avanzan, van jugando y llegan a un problema en que no pueden avanzar o han cometido un error, ¿no? Para la siguiente vez ya han aprendido, ¿no? Van a poder pasar de nivel ya sin cometer varios errores, ¿no? Entonces puede tardar un día, 2 días, una semana, etcétera, pero van aprendiendo. No, no conocemos qué es lo que va a suceder más adelante, por eso aquí se habla que no se conoce de los estados dinámicos. La gente trata de aprender comportamiento óptimo, ¿no? Entonces busca qué recompensa es más grande para él. Entonces va a ir por los lugares donde genera o se genera mayor recompensa, ¿no? Entonces ido aprendiendo. Luego con esto, ¿qué acción tomar en cada estado para maximizar una recompensa a largo plazo? ¿No? Entonces, esto es lo que nos interesa conocer a nosotros, ¿no? ¿Qué recompensa vamos a obtener para poder maximizar, ¿no? nuestro, nuestra recompensa a largo plazo? En este caso sería pasar de diferentes niveles, ¿no? Si es que estamos jugando. No, este ejemplo ya habíamos hecho, nos habíamos mostrado con un niño. ¿No? Lo primero que hace es observar, luego selecciona una acción. Aquí, no, aquí tengo agua, o tengo fuego o agua, ¿no? ¿Qué acción va a tomar? Si toma la acción de ir hacia el fuego, toca, ¿no? Y se quema y va a ganar, va a perder menos 50 puntos, ¿no? Entonces aquí está generando una pérdida, una penalidad. Entonces para la siguiente vez ya no va a ir hacia el fuego, ¿no? Sino va a ir hacia el agua, ¿no? Entonces esto va a ir generándose varias veces, ¿no? Va a ir aprendiendo, hasta que aprenda a no llegar aquí. Aquí me dice que esto es malo, la siguiente vez no tengo que hacer esto, ¿no? Entonces aquí ya ha aprendido, ¿no? Porque es recibir un castigo, aprendido porque es recibir un castigo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la máquina. No les vuelvo a repetir. No, elementos. Ustedes han debido jugar Pac-Man o no han jugado Pac-Man.
alguna vez. No es un juego clásico. Yasmín, ¿has jugado Pac-Man? ¿O no está Yasmín? No está Yasmín. Voy a poner falta. Nakor, ¿jugaste Pac-Man alguna vez? Sí, pues en sí todos creo, no sé. Bien, entonces, necesitamos un agente, ¿no? Por ejemplo, Pac-Man, en un estado determinado, ¿no? Una ubicación, puede ser la ubicación inicial, dentro de un medio ambiente, ¿no? Que es el laberinto. Entonces, Pac-Man cuenta con una u otra recompensa, ¿no? Positiva, puntos por comer; negativa, morir si se cruza con un fantasma. Entonces, aquí está bien claro, ¿no? Con relación a lo que es el aprendizaje. En base a qué acción, desplazamiento a un nuevo estado, ¿no? Entonces, hay que realizar este tipo de acción. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Entonces, más allá de la recompensa, existe lo que llamamos una recompensa acumulada, esperada, que consiste cómo habrás averiguado en ganar el juego, ¿no? Entonces, uno va acumulando puntos, ¿no? Tratando de ganar muchas veces vidas hasta ganar el juego. Entonces, el aprendizaje por refuerzo se basa en este modo, ¿no? En un bucle de estado, acción, recompensa. Y el conocimiento se va acumulando, va aprendiendo, ¿no? Para dar forma a una política óptima, la gente se enfrenta al dilema de explorar sus nuevos estados, ¿no? Vamos cambiando, cada vez que vamos avanzando, vamos conociendo algunos trucos para poder llegar al final, ¿no? Entonces, vamos al dilema de explorar nuevos estados al tiempo que maximiza su recompensa acumulada esperada, ¿no? Que es la explotación. En todos los juegos se genera este tipo de situación, ¿no? Entonces, aquí está nuestro juego. Voy a ver si funciona. Vamos a ver, no. Entonces, es el juego de Pac-Man, ¿no? Ustedes han debido jugar, donde es el come-come que llaman, el Pac-Man, que va comiendo cada uno de estos puntitos. Los fantasmitas empiezan a moverse de manera aleatoria. Cuando le tocan, pierden la vida, ¿no? Entonces, si logramos comer todos los puntitos, pues pasamos de nivel, ¿no? Hasta llegar a terminar todo hasta llegar a todos los niveles. Otro de los juegos, no sé si ustedes han jugado también, es la Torre de Hanoi, ¿no? Es la Torre de Hanoi, por ejemplo, en el caso de estar intentando aprender a resolver el problema de las torres de Hanoi, cuanto tanto es el número de torres como el número de discos es bajo, podemos trabajar con el espacio completo de estados, representar las acciones, mover un disco superior de una torre a otra. No, no sé si han jugado, no, es la Torre de Hanoi. ¿No? Entonces, esta es la Torre de Hanoi. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar los discos, ¿no? De una, podemos decir, de una base a la otra, ¿no? Entonces, aquí podemos simular esta Torre de Hanoi haciendo nuestro ejercicio. Por ejemplo, les voy a pedir que hagan, tomamos tres monedas de distinto tamaño para simular una Torre de Hanoi, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a tener una moneda de 2 bolivianos, una moneda, por decir, de 1 boliviano y una de 50 centavos, ¿no? Vamos a tener solamente tres. En este caso hay cinco barras, ¿no? Cinco círculos. Entonces, las reglas se puede mover solamente un disco a la vez, ¿no? Entonces, para eso tengo una barra auxiliar en la cual puedo pasar el disco, ¿no? Y luego la siguiente paso aquí. Entonces, de tal manera que cuando lo traslade al otro lado, tenga la misma posición, ¿no? No pueden estar ubicados de manera desordenada, ¿no? Entonces, dice, ningún disco puede estar encima de un disco más pequeño, es una de las reglas. Por ejemplo, si el disco 3 está en una varilla, entonces todos los discos debajo del disco 3 deben tener números mayores que 3, ¿no? Entonces, nunca puede estar una moneda de 2 bolivianos sobre una de uno, o una moneda de 1 boliviano sobre la de 50. Entonces, voy a pedir que, a ver, intenten, ¿no?
ubiquen tres monedas y traten de simulen, ¿no? Que estamos en una tos y la tenemos que pasar al otro lado. Entonces, hay una leyenda budista. En Hanoi hay una tos, ¿no? Que tiene, creo, una cosa de 100 discos. Entonces dicen que cuando están todo el tiempo los monjes van cambiando de disco. Entonces dicen que cuando terminen de completar toda la tos en la otra base, va a ser el fin del mundo, ¿no? Entonces eso lo hacen cada vez, cada año van cambiando un disco, ¿no? En esos monjes en ese monasterio, ¿no? Entonces ellos dicen que cuando ya llegue a completarse y pase a la siguiente tose, entonces vamos a ver que o va a ser el fin del mundo, ¿no? Esa leyenda que se tiene con relación a la tose de Hanoi. A ver, intenten, ¿no? Es muy interesante este juego. Entonces aquí tenemos un ejemplo con cuatro monedas. No es la forma en que se va haciendo el cambio. No hay un algoritmo para poder después resolver, ¿no? No, y se ha llegado. No es un algoritmo clásico que se hace también en programación. No sé si han hecho este algoritmo de la torre de Hanoi. Gabriel, ¿hicieron Alguna algo? vez, sí, Inge, alguna vez la hice. María Fernanda, ¿hiciste alguna vez este ejercicio? No, no, Inge. No es un ejercicio clásico, ¿no? De manejo de, más que todo, el manejo de for y while, ¿no? Y entonces, aquí les voy a mostrar el algoritmo para poder desarrollar en este caso, el problema de tres toses con tres discos, ¿no? Y el camino aprendido de los rojo por el programa para pasar de la configuración en la que todos los discos están en la primera tose, lo que vamos a representar. En Python, ¿qué se denomina esta representación? Yasmín. ¿Qué se denomina esta representación? Esa que estoy viendo aquí, corchete, a paréntesis, corchetes y represento aquí los valores. ¿Qué es? ¿Es una tupla? ¿Es una lista? ¿Es un vector? ¿Es una matriz? ¿Qué es? ¿Qué herramienta utilizo para representar esto? Bien, entonces vamos a suponer que tengo aquí un elemento en el cual en la primera parte represento la posición de las tres monedas. Esto representa a la primera tos, ¿no? Y el estado final va a ser llevar con las tres monedas a la última tos. Entonces, cada una de estos elementos que ustedes ven aquí, entre corchetes, representa una tos. No estoy diciendo elementos porque ustedes tienen que saber el nombre, ¿no? Ya les había mostrado la anterior vez. Les voy a pedir que repasen, por favor, todos lo que hemos visto en Python. Eso, Inge, es una tupla que está, bueno, adentro está una lista. Es decir, los paréntesis es una tupla y los corchetes es una lista. Bien, si utilizaron un py, ¿qué representaría esto? Representaría los arrays. Claro, en este caso sería un vector, ¿no? Bien, entonces tienen que estar bien ubicados para poder realizar, ya les dije, el algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer es manejar este tipo
estructuras para manejar los algoritmos más adelante. Entonces aquí dice el grosor de las aristas asociadas con las diversas acciones representan el valor Q aprendido por el algoritmo, ¿no? Mayor grosor, mayor valor, ¿no? Entonces, aquí hablamos de grosor con relación a mayor diámetro del disco, ¿no? Entonces, este es el algoritmo. Entonces, aquí está, aquí es nuestro estado inicial, está aquí, ¿no? El estado inicial. Entonces, aquí, el siguiente paso va a ser llevar la moneda más pequeña a la última torre, ¿no? Y luego la del medio a la segunda, ¿no? Luego pasamos la moneda más pequeña a la segunda torre, luego pasamos la moneda más grande a la tercera torre, llevamos la moneda más pequeña a la primera torre, luego la segunda moneda pasamos a la tercera torre y completamos la solución, ¿no? Entonces aquí son los diferentes tipos de pasos que se puede tomar. Entonces, con esto vamos a elaborar nuestros árboles y en base a eso vamos a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo, ¿no? Esto nosotros lo podemos hacer, ¿no? De manera manual, le decimos a la máquina y nos va a resolver. Ahora, si yo quiero aumentar, por decir, a 4, entonces tengo que enseñarle a la máquina cómo tiene que resolver y a la máquina por sí sola, ¿no? Entonces tiene que aprender en base a estos primeros algoritmos que le hemos entregado, ¿no? Entonces es uno de las bases para el aprendizaje. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Nuevamente, este esquema tienen que aprenderse de memoria, ¿no? Tenemos el agente. El agente realiza una acción. Esa acción lo va a realizar en el medio ambiente. Si hace bien, va a generarse una recompensa, ¿no? Ya sea, no una recompensa positiva que aprenda. Si hace mal, va a generar una recompensa negativa, igual va a aprender. Luego va a haber un cambio de estado, ¿no? Aquí ha habido un estado inicial, luego va a haber otro cambio de estado, ¿no? Entonces aquí ha dado el primer paso, ¿no? Entonces, como se había mostrado aquí, este va a ser el estado inicial. Nos da un paso, hace un movimiento y ya ha cambiado de estado, ¿no? Entonces, ahora este va a ser el estado inicial. Este estado ya no nos interesa, ¿no? Este va a ser el estado inicial. Para el siguiente, aquí tiene dos opciones, ¿no? Tomar esta ruta o tomar esta. Entonces, si toma esta ruta, va a obtener una recompensa negativa, ¿no? Porque no va a poder armar. Ahora, si va a armar, va a tardar mucho más, ¿no? Ustedes se fijan, puede llegar a armar, pero va a tardar más, ¿no? Entonces, aquí están las diferentes rutas para poder llegar a armar nuestro, nuestra solución, ¿no? Cuando hacemos árboles, por ejemplo, de problemas o diferentes soluciones, se van formando lo que se denominan los fractales, ¿no? Ustedes se fijan aquí una figura, es un fractal, ¿no? Pero ya es tema de otro análisis. Entonces aquí estamos en un estado, entonces nuevamente tenemos aquí una recompensa, ¿no? La gente está en ese estado, hace la acción, va a realizar, si realiza bien, realiza una recompensa, caso contrario, un castigo. Va a haber otra vez cambio de estado. Entonces el cambio de estado, estuvimos aquí inicialmente, ahora vamos a estar aquí. Este estado de aquí ya no nos interesa, ¿no? Sino tenemos que tomar esas acciones, ¿no? Tomar esa decisión o esa decisión. Si tomamos esta decisión, vamos a ganar un castigo, ¿no? Si tomamos esta decisión, vamos a ganar un premio. Entonces, ganamos un premio, entonces la ruta correcta. Entonces aquí hacemos que no hay más alternativas, pasamos al siguiente estado. Entonces, este es el criterio que es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Es un criterio que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es muy importante que ustedes conozcan esa situación. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta tal vez? Esta es la base para el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Ustedes tienen que aprender esto, en base a esto vamos a hacer nuestro algoritmo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta tal vez? Muy bien, entonces seguimos.
Entonces, ¿en qué aplicamos nuestro aprendizaje por refuerzo? ¿No? En sistemas de navegación, ¿no? Entonces, se han desarrollado sistemas de navegación en los robots, en los drones, en los coches autónomos, ¿no? Los coches Tesla que se denominan. Luego, las gestiones de cursos, la mejora en como es el uso de sistemas de enfriamiento, turnos de personal, stock y transporte en puntos de venta, etcétera, ¿no? También se utiliza en en los sistemas de tráfico, ¿no? Como ser los semáforos. Luego, perfeccionar, ¿no? Por ejemplo, los diseños de materiales o piezas para reducir costos y aumentar la efectividad, ¿no? En la parte del diseño, ¿no? La máquina va aprendiendo. Tratamientos a medida, ¿no? Por ejemplo, en los tratamientos, optimización de tratamientos médicos de largo recorrido, de forma que se hagan recomendaciones sobre los medicamentos a administrar y las dosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya no estamos usando un sistema experto, ¿no? Sino estamos utilizando inteligencia artificial para que los sistemas de tratamiento médico sean mucho más óptimos. No, mientras tanto que en un sistema experto tenemos que generar un motor de inferencia todavía, ¿no? Luego la personalización, ¿no? Por ejemplo, en comercio electrónico, ¿no? Para aprender cuál es el modelo de relación adecuado por cada cliente, ajustando las comunicaciones y ofertas que se realicen en cada cliente para mejorar su fidelidad, como sucede, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Usted ve una película, para la siguiente vez ya les recomienda películas parecidas, ¿no? O en Amazon, por ejemplo, ustedes compran un producto, para la siguiente vez les va a recomendar productos parecidos. Entonces ya está poniendo en marcha este tipo de elementos, ¿no? Ya hay en el mercado, ya existe inteligencia artificial, ya hay máquinas que aprenden, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar a la par. Necesariamente, como ingenieros en sistemas, tenemos que aprender ese tipo de herramientas, ¿no? Necesariamente. No se olviden que van a salir un mercado muy competitivo, ¿no? Y tienen que conocer muy bien cada una de estas herramientas, ¿no? Muy importante. Eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Bien, dentro de lo que son el análisis del aprendizaje por refuerzo, ya les había comentado que es muy importante tomar en cuenta algunas herramientas matemáticas, ¿no? Y todo lo que les he explicado anteriormente en base a esta gráfica de aquí, en base a esta gráfica, la podemos representar de manera matemática, ¿no? Ya les había comentado aquí, estoy en este estado, cuando pase este estado ya me he olvidado de esto, ¿no? Este estado ya no me interesa. Entonces aquí estamos hablando de un proceso de Markov, ¿no? De un proceso de Markov. ¿No? Y es muy probable que ustedes hayan visto en investigación operativa los procesos de Markov, ¿no? O tal vez en otra materia. Ahora, si es que no han visto, estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es un proceso de Markov o un proceso de decisión de Markov? ¿No? Entonces, aquí estamos hablando de una tupla, ¿no? En el cual tenemos ese que sería un conjunto finito de estados, ¿no? A es un conjunto finito de acciones. T es una función de transición, ¿no? Una función de transición. Y R es una función de recompensa, ¿no? Entonces aquí tengo, ¿no? T es una función de transición definido como un conjunto finito de estados, va a haber un conjunto finito de acciones y va a ser multiplicado por un conjunto finito de acciones, ¿no? Aquí tengo un producto matricial que me va a salir como resultado 0 o 1. No, 0 va a ser castigo, 1 va a ser premio. Y luego voy a tener también una función de recompensa, es una función de transición, ¿no? La función de transición es similar a la función de recompensa, solamente aquí va a cambiar de estado, ¿no? Y aquí cambia de estado en función ya sea el premio que va a obtener o no.
Entonces, eso le va a indicar si va a poder pasar a una situación mejor o a una situación peor, ¿no? Entonces, el proceso de Markov se va a definir como una política que se presenta con la letra pi, ¿no? Es una función determinística, ¿no? Donde el conjunto finito de estados, ¿no? Está en función al conjunto finito de acciones, ¿no? Eso me dice que está en función, ¿no? Entonces, esta función es estocástica, digo determinística, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a existir, ¿no? Y necesariamente va a tener la misma característica a medida que vayamos pasando de o cambiando de estado. Mientras que cuando tomamos en cuenta una política, también podemos ver si esa política puede ser estocástica, ¿no? ¿Qué es una política estocástica? Cuando nos referimos a estocástico, a qué estamos refiriéndonos, ¿no? Cuando hablamos de estocástico. A ver, ¿qué es estocástico para usted? ¿Qué es estocástico? Bien, les voy a pedir que investiguen qué son procesos estocásticos, ¿no? Para la práctica 2, ¿no? ¿Qué son procesos estocásticos? ¿Qué son procesos estocásticos? Les voy a pedir que averigüen qué son procesos estocásticos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? Y cuáles son los criterios de optimizar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la gente? ¿No? Cuando están jugando ustedes Pac-Man, por decir, cualquier otro juego, ¿cuál es su objetivo? ¿No? El objetivo es ganar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ganar? Obteniendo una recompensa a largo plazo. Entonces, vamos a tener aquí en base a estos tres modelos, ¿no? Primero el que es el de horizonte finito, luego el de horizonte infinito y el otro el modelo de recompensa promedio, ¿no? Entonces, recompensa de horizonte finito es que en cada acción que vayamos a hacer, ¿no? Vamos a obtener una recompensa. Entonces, lo que se llama la recompensa a corto plazo. Aquí en el horizonte infinito vamos a tomar en cuenta, aquí tengo una tasa de recompensas, ¿no? Entonces, en base a esta tasa de recompensas, yo voy a obtener una recompensa infinita cuando termine de jugar, por decir, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es simplemente la sumatoria de los pasos, ¿no? En función desde cero, el tiempo, hasta un tiempo h, ¿no? Finito, sería hasta uno o dos movimientos, por decir. Y es que esto va a ser hasta el infinito. Entonces, la recompensa promedio, ¿no? Entonces, a medida que voy avanzando, voy a tener una recompensa. Entonces, la recompensa cuando tiendes al infinito de esta función, ¿no? En realidad, si ustedes se fijan, esta función de aquí es la misma de aquí. No solamente aquí estoy sacando un promedio, ¿no? Uno dividido entre h, que es el promedio de veces que estoy caminando o avanzando, ¿no? Y de eso saco lo que es un límite, ¿no? Un límite es el infinito. Entonces, esta va a ser la recompensa promedio. Entonces, en base a estos modelos vamos a poder realizar nuestro análisis, ¿no? Entonces, generalmente, como les había comentado, tengo aquí el horizonte infinito, es el que yo quiero obtener o esa recompensa a largo plazo. Y entonces, no sé si hay alguna recompensa, digo, alguna pregunta. Bien, dentro de las funciones de valor, que también es muy importante que ustedes lo conozcan, tenemos que tomar lo que es el valor esperado de las recompensas futuras con descuento, ¿no? Y el estado de la acción en función de ese valor esperado. Entonces aquí voy a tener, ¿no? Este sería el valor esperado de las recompensas que estoy obteniendo. Ya habíamos definido las funciones, ¿no? Aquí yo tengo esa función de aquí, el horizonte infinito. Entonces,
Lo que estoy haciendo simplemente es determinar qué cantidades de compensas voy a obtener durante todo el proceso. Entonces, el valor esperado. Estadísticamente, ¿qué representa el valor esperado? Lo que es el valor esperado. Es el valor de la esperado. A ver. ¿No han llevado estadística? A ver, vamos preguntando. A ver, Jazmín, ¿qué es el valor esperado? Nada. Gabriel, valor esperado. No han visto. Nacor. Si no me equivoco, Inge, es la esperanza matemática. ¿La esperanza? Sí, creo que es eso. Inge. Claro, es el promedio, ¿no? Es el valor esperado, la esperanza matemática, el promedio. Muy bien. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos criterios, ¿no? Y es el valor de estado. Entonces, aquí tengo, ese es el estado y A es la acción. Entonces, aquí voy a tener esa función de cambio de estado, ¿no? Que me va a permitir cambiar de un estado a otro. Entonces, aquí tengo la función, el valor que permite cambiar de un estado a otro. No voy a utilizar esta función. Entonces, tomando en cuenta esos criterios, aquí está la definición, ¿no? Aquí estamos tomando en cuenta lo que es la recompensa infinita en este estado, ¿no? Cuando ese estado es igual a ese, ¿no? Entonces, esta es la esperanza matemática o el valor esperado de este, estos datos que hemos encontrado, ¿no? De la misma manera, voy a tener un valor que se va a ir acumulando en cada una en cada uno de los estados, ¿no? Esto va a ser la función acción-estado. Entonces, aquí, ¿no? Suposición de la función de valor, ¿no? Todos los métodos suficientes para resolver problemas de decisión secuenciales estiman las funciones de valor como un paso intermediado, ¿no? Un paso intermedio. Entonces vamos a ir cambiando a medida que vayamos cada uno de los elementos. Entonces, en 1957, Bellman ya había escrito o había definido esas ecuaciones, ¿no? Bellman, son las ecuaciones recursivas de Bellman. Entonces, cuando hablamos de recursividad, ¿a qué nos referimos? Que algo se puede repetir indefinidamente, algo por ahí. Claro, está bien, ¿no? Eso es, estamos hablando de una manera recursiva, ¿no? Entonces, esto lo podemos representar, ¿no? De manera recursiva, ¿no? Lo que les había mostrado anteriormente, puedo representarlo de manera recursiva, tomando en cuenta los estados, los cambios de estado y las recompensas. Entonces, en base a eso vamos a obtener una solución óptima. Ya les había comentado que no voy a hacer la demostración de estas ecuaciones, ¿no? Simplemente les estoy mostrando cómo se va a comportar cada uno de los algoritmos que vayamos a utilizar. Entonces, para resolver un modelo de aprendizaje, necesariamente tenemos que conocer este tipo de algoritmo, ¿no? Y conocer también cuál es la característica de las cadenas de Markov, ¿no? Las cadenas de Markov no tienen memoria, ¿no? El estado anterior ya se ha olvidado, ¿no? Cuando estoy en el estado presente. Lo que sí busco es cómo llegar al estado futuro, ¿no? Entonces, es lo que me indica cada una de estos algoritmos. Entonces, a medida que voy, es el valor esperado, ¿no? Lo que busco es la máxima recompensa, ¿no? Y es el cambio de estado. Entonces, quiero llegar con una mayor recompensa al realizar ese cambio de estado. Esto ya lo voy a explicar de manera práctica utilizando un algoritmo, ¿no? Entonces, de la misma manera podemos aplicar las ecuaciones de Bellman a lo que es el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Ya les había comentado, es la ecuación o la función de estado-acción.
¿no? Y aquí vamos a tener una relación entre ambas variables, ¿no? Por ejemplo, la función de estado, el valor esperado de un determinado estado, va a ser igual al máximo, ¿no? De la función estado-acción, ¿no? El máximo valor. Entonces, quiere decir que aquí vamos a encontrar la máxima recompensa y eso lo podemos escribir de esa forma, ¿no? Cada uno de ellos son matrices, ¿no? Cada uno de ellos son matrices. No simplemente es la transpuesta de la matriz. Entonces lo vamos a hacer un poco más adelante para que ustedes puedan analizar, no tengan ningún problema al respecto. No sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí. Simplemente les he planteado algunos conceptos más para que esté esto mucho más claro, ¿no? Que no haya problemas con relación a lo que estamos haciendo. Bien, a ver, voy a dejar un momentito de compartir. Bien, voy a compartir esta pantalla. Bien, lo que les quiero compartir es esta pantalla de lo que es Scratch, ya les había comentado la anterior vez. Es muy útil para poder diseñar algunos tipos de escenarios y posteriormente llevarlos ya a la programación con Python, ¿no? Aquí algunos escenarios también hay algoritmos en Scratch para poder trabajar con inteligencia artificial. No, no sé si han utilizado este lenguaje de programación. No, no hice. No es un lenguaje de programación, inclusive con ese lenguaje se puede hacer aplicaciones para Android, ¿no? Creo que la ingeniera Santos les dio algo al respecto, no sé, la parte. Nos hizo crear, pero solamente vimos un poquito, o sea, de darle movimiento al gatito, así, nada más. Y entonces, paralelamente, para ver algunos de manera rápida, ¿no? Vamos a ver algunos elementos con Scratch. Scratch es uno de los únicos lenguajes totalmente orientado a objetos, no es el único. Ustedes aquí pueden ver diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. No, lo que pueden hacer, ¿no? No es lo que muestra, recién estoy trabajando con Scratch en línea o en online. Ustedes pueden trabajar con lo mismo, simplemente entran a Scratch, en su navegador favorito, van a encontrar Scratch. ¿No? Y aquí entran, ¿no?
Aquí Scratch, imagine, programa, comparte. Aquí tengo, ustedes lo que tienen que hacer simplemente es registrarse. Aquí podemos cambiar el idioma, ¿no? Aquí tengo en español. Entonces está en español todo, ¿no? ¿No? Mover, girar, ir, deslizar, no todo es en español. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es ir programando, ¿no? Utilizando diferentes tipos de elementos. Aquí se utiliza el for, se utiliza el while, ¿no? Se utiliza el if, el then, ¿no? Entonces todo es, toda la estructura de un lenguaje de programación la puede obtener aquí de manera gráfica, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo algunos elementos, por ejemplo aquí tengo lo que son los elementos de control, ¿no? Entonces aquí está. Entonces, este elemento me permite iniciar el programa, ¿no? Iniciar el programa. No, los eventos. Aquí dentro de los elementos de control tengo aquí, por ejemplo, el si, el if. No tengo el for, el while. No, solamente que aquí está en español, ¿no? Por ejemplo, si quiero por decir repetir, ¿no? Aquí tengo aquí repetir 100 veces, por decir. No vas a repetir 100 veces la acción que yo hago, ¿no? Por ejemplo, el movimiento. ¿No? Tengo acciones de movimiento. Entonces puede ir aquí, está mover, ¿no? Vamos a colocar mover 50 pasos, 100 pasos. Mueve 100 pasos desde la posición inicial. No, luego le voy a decir que gire 90 grados. 90 grados, como la anterior vez hicimos. Entonces, ya voy a coser, lo ejecuto. Está moviéndose 100 grados, ¿no? Ahora puedo colocar también un lápiz, a ver dónde está el lápiz. No puede cambiar de disfraz, ¿no? Cambiar de fondo. Tengo sensores. Inclusive Scratch lo puedo trabajar con Arduino y con otros elementos para controlar, por ejemplo, autómatas y operadores. Entonces, trabajando con números aleatorios, puedo colocar mayor igual, menor igual, ¿no? Inclusive ya podemos resolver o hacer algunos ejercicios matemáticos, etcétera. Puedo definir mis propios bloques, puedo definir mis propias variables. Luego aquí vamos a ver, había uno para no había tenido, era para dibujar, ¿no? Entonces, no sé dónde estará, pero tenía un lapicito para dibujar. Lo estoy buscando.
Entonces, no encuentro la opción. No encuentro el lápiz y empieza a girar, ¿no? El lápiz. Bien, entonces esto es lo que les quería mostrar en esta clase. Aquí vamos a hacer algún pequeño diseño donde nos son algunos jueguitos y en base a eso vamos a crear nuestro algoritmo para posteriormente pasarlo a, a Python y podamos realizar el aprendizaje, ¿no? Entonces voy a pedir que vayan explorando este lenguaje, es muy importante, fácil de utilizar, ¿no? Hay una comunidad bastante grande, ¿no? Si ustedes entran, aquí tengo gran cantidad de tutoriales, ¿no? Tutoriales para todo tipo, entonces ustedes pueden aprender, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el juego de Pong, entonces se puede, scratch to make a ¿no? long game. Bounce a ball. Or something else. And score points to win. Ahora, el código se puede ver, ¿no? Siempre y cuando inicien sesión y pueden ver el código, cómo está hecho el juego, todo eso. Entonces, de esa manera pueden ir aprendiendo de manera práctica y el manejo de algoritmos no solamente les va a servir para Scratch, ¿no? Sino también para Python o cualquier otro lenguaje. Entonces, es una manera muy fácil de aprender algoritmos, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta cuando hacemos un algoritmo, por ejemplo, en un lenguaje, por más que hagamos nuestro diagrama de flujo, nuestro pseudo algoritmo, todo eso, muchas veces no podemos encontrar algo que nos satisfaga. Entonces, utilizando eso sí podemos encontrar, ¿no? Ver dónde están los bucles, cómo se encadenan, cómo funcionan, ¿no? Cómo trabajan cada una de las funciones que tienen la mayoría de los lenguajes. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces les voy a pedir que para la siguiente clase, para mañana, no, vayan explorando lo que es Scratch y mañana vamos a hacer un pequeño ejercicio utilizando eso para que posteriormente ya en base a esto tengamos la herramienta básica para poder realizar lo que es el algoritmo para nuestro modelo que vamos a aprender a realizar. No quiero hacer de algo muy sencillo, no llegar a armar el cubo Rubik, ¿no? Que la máquina nos arme el cubo Rubik. Por eso tenemos que enseñarle nosotros cómo tienen que ser los algoritmos. No sé si hay alguna pregunta antes que terminemos la sesión.